Antes de empezar agradecería que se suscribieran y dieran like. Sin más preámbulo, comencemos capítulo 31. El silencio cayó sobre todos. Pero en medio de todo, se oyó una voz débil y lorosa. Esposo. No quiero quedarme aquí. Ya no. Por favor, llévame. Dijo Shirahoshi entre sollozos. Su gigantesco cuerpo estaba acurrucado en el suelo en posición fetal, temblando como una ramita, mientras gruesas lágrimas rodaban por sus rosadas mejillas. Tiberión, cuya sed de sangre había desaparecido por completo, ahora, recuperado del frenesí en el que había estado inmerso, se detuvo. El olor a muerte todavía flotaba en el aire, pero ya no le importaba. Se giró lentamente y al verla allí en el suelo, sollozando en un estado de absoluta miseria, su mirada se suavizó. Tranquila, murmuró con voz profunda pero tranquila, y con la abrumadora fuerza de su brazo, la levantó con suavidad, como si su enorme cuerpo no pesara nada. Ya puedes abrir los ojos, dijo mientras caminaban. Está bien, respondió ella, con la voz aún temblorosa por el llanto, la nariz roja, las pestañas húmedas y un rastro de lágrimas cubriendo su rostro. Mientras se frotaba los ojos con el dorso de la mano, su corazón seguía agitado. El miedo seguía ahí, pero ahora se mezclaba con la profunda gratitud de haber sido protegida. Estaba sufriendo, sí. Pero también feliz. Porque su marido había cumplido su promesa. Tiberión no preguntó nada más. No hacía falta. Si ella no quería quedarse, se irían. Así de simple. El mundo era vasto y su viaje apenas comenzaba. Y mientras él caminara y respirara, ningún otro ser vivo volvería a tener derecho a mirarla con malas intenciones. Así, con el monstruoso hombre rojo cargando a la princesa Sirena en sus brazos, llegaron al muelle. Frente a ellos se extendía una larga hilera de barcos amarrados. Enormes barcos piratas que se mecían con las olas. Algunos superaban los 30, 40 o incluso más metros. En sus cubiertas, numerosos piratas holgazaneaban, descansaban, jugaban a las cartas o simplemente comían y bebían, ajenos a todo lo que acababa de ocurrir en tierra. Pero entonces una voz potente, que estalló como un trueno, hizo que todos se giraran. Llévame al azul este. Cientos de cabezas se giraron al unísono. Y lo que vieron no tenía explicación racional. Algo que parecía un ser humano, musculoso y enorme, completamente sin camisa, caminaba tranquilamente por el muelle, levando en un solo brazo a una colosal sirena que, a pesar de su tamaño, se aferraba a él, y esa sirena era tan increíblemente hermosa que muchos de los piratas dejaron caer sus tazas, su comida o incluso sus armas. A pesar de ello, la tensión en el muelle aún no había desaparecido cuando, desde una de las cubiertas. ¿Y quién cono te crees que eres, gritó un pirata, con la cara roja por el alcohol, claramente borracho, balanceándose en la cubierta mientras levantaba una botella medio vacía. ¿Quieres que te aplaste la cara con esto? Los demás, también ebrios de su supuesta ventaja numérica y completamente inconscientes de lo que Tiberión acababa de hacer en el bosque, estallaron en risas. Ja 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 ja. Y cree que somos sus sirvientes. Si nos entrega a esa sirena primero, quizá lo consideremos. Añadió otro, lamiéndose los labios. Quizá la llevemos al nuevo mundo para que vea cómo es la vida real. Una risa obscena se extendió por la cubierta. Algunos ya estaban de pie, armados, creyendo que podrían tomar el control solo con la fuerza de un número considerable de enemigos y, alzando la voz. Pero entonces, en ese preciso momento. Cierra los ojos de nuevo. La voz profunda de Tiberión no permitía discusión. Sí. Shirahoshi asintió con voz débil pero obediente, comprendiendo ya lo que estaba a punto de suceder. Bajó la cara y cerró los ojos. Tiberión desapareció. No fue un simple salto. Fue como si el espacio mismo se lo hubiera tragado y lo hubiera escupido directamente a la cubierta del barco de donde provenía la burla. Apareció como una sombra roja, y antes de que el pirata que había sugerido entregar a Shirahoshi pudiera darse cuenta de que ya no estaba en el muelle, su cabeza fue arrancada de una sola bofetada. El golpe fue tan repentino que, por un instante, su cuerpo quedó en pie, con la columna humeando, mientras su cabeza voló y se estrelló contra el mástil. Un silencio antinatural se apoderó de todos los presentes. Los demás piratas en cubierta se quedaron paralizados, incapaces de comprender del todo lo que acababa de ocurrir. Algunos parpadearon, otros tragaron saliva con dificultad, pero ninguno pudo moverse de inmediato. Solo al ver el cuello abierto de su compañero, el miedo los invadió. El siguiente fue el borracho con la botella. Temblando, con la mirada perdida, levantó su arma y se tambaleó hacia Tiberión. La botella se elevó hacia su sien, pero Tiberión ni siquiera lo miró.
Se giró levemente, como si su sola presencia estuviera empapada de rabia, y una mueca salvaje retorció su rostro, mientras su cabello rojo se erizaba una vez más. Entonces, con un solo paso que destrozó la madera bajo sus pies, se lanzó a velocidad supersónica. Extendiendo su mano libre, agarró el rostro del pirata, cubriéndolo por completo con su palma, sus dedos hundiéndose lentamente en la suave carne de sus mejillas y su sien. Los músculos de su brazo brillaron de calor, liberando vapor. Y entonces, simplemente apretó. Aunque la cabeza del borracho explotó como una sandía, esparciendo pedazos por toda la cubierta, varios piratas en barcos cercanos gritaron aterrorizados y palidecieron al instante. Uno de ellos, incapaz de contenerse, vomitó por encima de la barandilla, mientras otros empezaban a temblar. El aura que Tiberión emanaba en ese momento no solo era poderosa. Era como si toda la historia de los mares hubiera conjurado en su figura la esencia misma de la aniquilación. Miró a su alrededor y los piratas en cubierta se derrumbaron, emocionalmente. Uno a uno, comenzaron a lanzarse al mar, viéndolo como su única salida, a pesar de saber que no sabían nadar. Al agua, al agua. Eso no es un humano. En cuestión de segundos, decenas de piratas se lanzaron al océano, intentando alejarse lo más posible de aquella figura que no debería existir. En la misma cubierta donde aún se encontraba Tiberión, una docena de hombres permanecían congelados, desesperados por moverse, desesperados por saltar como los demás, pero sus cuerpos simplemente no respondían. El miedo los había paralizado por completo. Sus piernas no se movían, sus músculos estaban completamente paralizados. El silencio lo devoró todo, hasta que uno de los piratas, incapaz de soportar más el peso del miedo, se desplomó de rodillas, clavándose sus manos temblorosas en el suelo. Por favor, señor, no nos mate. Gritó aterrorizado, temblando como un niño sollozando. No queremos morir. Haremos lo que usted diga. Lo juro por mi vida. Tiberión lo miró sin emoción por un momento y luego habló. Zarpa. Pon rumbo 0 al East Blue. No era una pregunta. Era un decreto. Y sí, enseguida, señor. Perdónenos, por favor. Gritó otro, y los demás se pusieron en marcha de inmediato, tropezando unos con otros mientras levaban el ancla, izaban las velas y fregaban la cubierta con manos temblorosas. Uno de ellos, pálido como un hueso, volvió a caer de rodillas. Señor. Nosotros. No sabemos cómo llegar al East Blue. Tiberión se quedó mirando a ese grupo de incompetentes durante un largo momento, luego exhaló lentamente, su respiración calmando por completo el aire a su alrededor. Su aura feroz se disipó como si nunca hubiera existido. El monstruo se volvió inactivo, y en su lugar surgió una versión de él rara vez vista. Suavemente, bajó a Shirahoshi, todavía en sus brazos, y la colocó suavemente en el centro de la cubierta. Ya puedes abrir los ojos. Ese sí. Shirahoshi asintió, aunque una nueva luz brilló en sus pupilas, que poco a poco se abrieron al mundo. A pesar del miedo y las lágrimas, sus ojos solo tenían espacio para él. Ella lo miró con devoción y asintió sutilmente. Haré cualquier cosa que me pidas, querido esposo. Tiberión la miró un instante. Ella seguía temblando, y aún había rastros de lágrimas en las comisuras de sus ojos. Pero la determinación en su rostro había aumentado. Y eso era lo que él quería ver. Muy bien. Ahora intenta llamar a un rey del mar. Shirahoshi parpadeó confundido. Llamar. Pero. Esposo. No sé cómo. Sus tímidas palabras revelaron su incertidumbre. Pero Tiberión no mostró impaciencia. No con ella. Su mirada se suavizó y se inclinó ligeramente hacia adelante, colocándose justo frente a ella. Escucha atentamente. Cierra los ojos lentamente. No pienses en nada más. Solo escucha mi voz. Ella obedeció y se dejó guiar. Ahora. Continuó, concéntrate. No luches contra los sonidos. Déjalos entrar. Siente la brisa soplando suavemente en tu rostro, deja que acaricie tus mejillas. Escucha el crujido de la madera del barco. El vaivén de las olas que lo sostienen. Shirahoshi respiró hondo. Su cuerpo se relajó un poco. El aire fluía lentamente por su nariz. Su pecho subía y bajaba como las olas que empezaba a sentir. Ahora, más profundo, escucha el sonido del mar. No el de la superficie, sino el que zumba debajo. Imagina que estás buceando. Hundiéndote. Lentamente, como una perla que cae. Allá abajo, más abajo, hay miles de peces. Algunos pequeños, otros gigantescos. Muchos te conocen. Otros solo han sentido tus lágrimas. Una sola lágrima, dulce y pura, se deslizó desde uno de los ojos cerrados de Shirahoshi, sin que ella se diera cuenta. Sigue adelante.
Más profundo, ahí es donde está lo que buscas. Y en ese instante, algo cambió. Su respiración se estabilizó. Su cuerpo dejó de temblar. Una chispa se encendió en su interior, un eco que había estado latente hasta ese preciso instante. No era algo aprendido. Era algo que siempre había estado ahí. Tiberión lo sintió, aunque solo fuera por un instante. Sintió el cambio. Háblales, Shirahoshi. Desde el corazón. Pídeles ayuda, no con palabras, sino con el alma. Y ella lo hizo. Aunque sus labios no se movieron, aunque no emitió ningún sonido audible, algo vibró en el aire. Un pulso. Una súplica tan pura y profunda que el mismo océano pareció detenerse un instante a escuchar. Tiberión sonrió sin decir otra palabra. Ella simplemente no sabía cómo utilizar su poderoso y único haki de observación. Pero mientras él la guiara, ella podría lograrlo fácilmente. Y dado su abrumador talento, que antes despertaba el haki de observación en cuestión de segundos, ahora lo manejaba con fluidez y comprendía perfectamente cómo guiar a su esposa. Y entonces, sucedió. El mar, que hacía apenas unos momentos se mecía suavemente, empezó a cambiar. Al principio, fue un sutil cambio en el agua. Entonces, un leve temblor. Las olas comenzaron a agitarse ligeramente, como atraídas por algo colosal desde las profundidades. El viento azotó en repentinas espirales, las velas ondearon violentamente como si se hubiera desatado una tormenta, y los pájaros que volaban se dispersaron. Bruscamente, asustados. Un estruendo profundo se escuchó debajo del barco, y luego la superficie se desgarró. Surgió. Una bestia colosal emergió del mar. Era un rey del mar, pero no cualquiera. Su cuerpo era tan enorme que eclipsaba por completo todo lo que lo rodeaba, extendiéndose más de 10 kilómetros. Su piel, cubierta de rayas azuladas blancas, parecía una gigantesca serpiente cebra. Enorme, serpenteante, poderoso. Pero lo más llamativo eran sus ojos. Grandes, redondos y extrañamente humanos. Ojos que miraban con atención, con memoria y, sobre todo, con devoción. Todos en el muelle, desde los piratas hasta los marines ocultos, se quedaron paralizados. Ni siquiera podían gritar. El rey del mar se elevó majestuosamente ante el barco donde estaba Shirahoshi y la contempló. Y extrañamente, enormes lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. No eran meras gotas. Eran ríos de emociones contenidas durante siglos. Una voz, no audible, pero tan clara como una campana dentro de su mente, se desliza en el alma de Shirahoshi. Uf. ¡Qué alegría, reina! Por fin has vuelto. Por fin te acuerdas de nosotras. Ahora puedes comunicarte con nosotros, y parece que poco a poco vas dominando tu poder, nuestra reina. Nuestra voz por fin se ha escuchado. Los ojos de Shirahoshi se abrieron de golpe y gritó de sorpresa. Agarrándose el pecho, su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era una mezcla de emociones, un cariño inexplicable. Se sentía como si siempre hubiera estado conectada con el ser que tenía frente a ella, incluso si nunca lo había sabido conscientemente. Esposo. Gritó, volviéndose hacia Tiberión con lágrimas en los ojos. Parece que me habla a mí, y dice que soy su reina. Tiberión, sin apartar la mirada del rey del mar, asintió con calma. No le des tantas vueltas. Con el tiempo lo entenderás todo. Por ahora, dile que nos guíe el East Blue. Shirahoshi asintió con firmeza, aún incapaz de controlar por completo sus sollozos. Una pequeña llama se encendió en su interior. Por primera vez desde que dejó el palacio Ryugu, sintió que no era solo una carga. Que no era solo alguien a quien proteger y nada más. Ahora ella también podría ayudar. Sí, marido. Dijo con determinación, poniendo las manos sobre el pecho, cerrando los ojos y comunicándose con una confianza recién descubierta. La que nace del propósito. El rey del mar, con un arco que hacía temblar las aguas, se dio la vuelta y comenzó a moverse, guiándolos hacia el East Blue. En cubierta, los más de 10 piratas aún presentes no sabían si reír, llorar o desmayarse. Habían presenciado una masacre. Se habían encontrado cara a cara con un monstruo de fuerza desconocida. Y ahora vieron otro monstruo, aún más colosal, obedeciendo a la mujer que el primer monstruo llamaba esposa. Un día completamente surrealista. El incidente en la arboleda 13 del archipiélago Sabaody no tardó en propagarse por todos los rincones del archipiélago. Voces de conmoción, miedo, admiración e incredulidad resonaron por todas las arboledas, provocando una conmoción sin precedentes. ¿Y qué? Alguien mató a un noble mundial. ¿Lo mataron? Dicen que lo descuartizaron vivo. Delante de todos. Sí. Dicen que cortó su carne en capas tan finas y perfectas. Pero la carne de un tenryubito. Puaj, ni siquiera los perros callejeros la comieron.
Una plaga repugnante incluso para las bestias. Bravo, por fin. Y un héroe. Un hombre que vale la pena seguir. Que me pise el cuello si no es un monstruo maravilloso. ¿Cómo se llama ese magnífico lunático? Dime su nombre y te juro lealtad ahora mismo. Dicen que se llama Tiberión Anma. Pero cuidado. El gobierno mundial ya debe estar furioso. Y mientras los vítores se elevaban como una ola imparable a través del archipiélago, en la más alta sede del poder, dentro del salón de la autoridad en la ciudad santa de Mariejois, la atmósfera era completamente diferente. Los 5 ancianos recibieron el informe rápidamente. El contenido era simple y directo. Un tenribito había sido asesinado en el archipiélago Sabaody, y no solo asesinado, sino desmembrado públicamente a plena luz del día, a la vista de todos. La reacción fue tan furiosa como inmediata. Esto no fue solo un asesinato. No fue solo una provocación. Fue una ofensa directa, brutal y descarada, contra la autoridad misma del gobierno mundial. Este acto no puede quedar impunto. Al mismo tiempo, más allá de la sala, tanto dentro como fuera de Mariejois, el escándalo se extendió rápidamente. Decenas de tenribitos sufrieron crisis nerviosas al enterarse del crimen. Algunos gritaban, exigiendo que el asesino fuera destrozado delante de todos, y que su familia, y la de su familia fuera exterminada hasta la última gota de sangre. El nivel de presión se volvió insoportable. Para evitar que el caos aumentara aún más y apaciguar la ira de los dragones celestiales, los 5 ancianos no perdieron el tiempo en emitir una orden extraordinaria. Lo más alto posible. Se anunció públicamente que Tiberión Anma era, a partir de ese momento, el objetivo de una cacería humana global sin precedentes. La recompensa habló por sí sola. 5.000 millones de vallas. Los periódicos comenzaron a imprimirse sin parar y, en menos de 7 días, los rostros de personas de todo el mundo se inundaron con una imagen que no podían ignorar. El rostro feroz y salvaje de un hombre llamado Tiberión Anma, impreso en un cartel de búsqueda cuyas IA dejaban lugar a dudas. No importaba dónde estuviera uno. En cada sitio, el cartel ondeaba al viento como una bandera de tensión. La cifra al pie del cartel era absurda. 5.000 millones de vallas. Una recompensa tan alta no era una cifra casual. Era un símbolo de absoluta prioridad. En respuesta a esto, el gobierno mundial no perdió tiempo y ordenó a los marines que actuaran con el mayor nivel de urgencia. La orden era clara. Capturar a Tiberión Anma a cualquier precio. Y si capturarlo vivo no era posible, debía ser eliminado sin vacilación. La reputación del gobierno mundial estaba en juego. Su autoridad, su imagen, su hegemonía, todo pendía de un hilo. Sin embargo, dentro del cuartel general de la Marina, el almirante de flota Sengoku mantenía una compostura estoica, aunque su mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que el panorama actual era un campo minado. No podía permitirse una acción imprudente. Imprudente. El cuartel general no contaba con la fuerza suficiente para llevar a cabo una operación tan grande y arriesgada. Los informes eran claros. Una parte significativa de los oficiales de alto rango de los piratas de Barba Blanca habían sido capturados recientemente por los marines, gracias a la oportunidad única que brindó la aparición de Tiberión Anma. Y eso, para Sengoku, fue un logro importante, pero también una bomba de tiempo. Porque si el propio Barba Blanca decidiera tomarlo como una provocación y acudiera personalmente con toda su flota a recuperarlos, los marines no tendrían más remedio que enfrentarse a una de las batallas más brutales de su historia. El riesgo era enorme. El cuartel general necesitaba preservar sus fuerzas. No podían permitirse desangrarse en una persecución abierta mientras tenían enemigos bajo custodia esperando ser rescatados. Por esa razón, Sengoku envió un mensaje urgente al comandante en jefe del gobierno mundial, conocido como Kong. Le pidió que intercediera ante los Gorosei, argumentando la necesidad de mantener intacto el poder principal de los marines. Kong, con su vasta experiencia, comprendió de inmediato la delicadeza de la situación. Inmediatamente transmitió el mensaje a los 5 ancianos y, al recibirlo, rápidamente se dieron cuenta de que la situación también se prestaba a un movimiento político mayor. Si Barba Blanca se moviera, ellos también se moverían. Para ellos, la aparición de Tiberión Anma ya no representaba solo una crisis, sino también una oportunidad. La oportunidad de obligar a los Yonko más temidos a actuar. Y si lograran provocar una guerra en el terreno adecuado, tal vez podrían eliminar a uno de los 4 emperadores del mar. Era una posibilidad arriesgada, pero valiosa. Los 5 ancianos, siempre fríos, siempre calculadores, sabían cuándo actuar y cuándo dejar que otros debilitaran al enemigo por ellos.
Así, permitieron a los marines preservar su fuerza principal sin reducir el nivel de alerta. Pero no se quedaron de brazos cruzados. Luego emitieron una nueva orden de movilización directa. Los 7 señores de la Guerra del Mar, más conocidos como los Shichibukai, fueron convocados de inmediato, con una directiva clara e incuestionable. Debían dirigirse sin demora a East Blue. Su misión era singular y no dejaba lugar a interpretaciones. Localiza, captura o, si es necesario, ejecuta a Tiberión Anma sin dudarlo. Y así comenzó una nueva cacería. Capítulo 32. Una semana después de los trágicos acontecimientos ocurridos en el Bosque 13 del archipiélago Sabaody, en el nivel más alto de la estructura de poder mundial, la maquinaria de la justicia todavía estaba en movimiento. En una de las cámaras más lujosas, reservada exclusivamente para asuntos de máxima prioridad en Mer y Geoise, se celebró una reunión. Convocados por la máxima autoridad, los 7 señores de la Guerra del Mar, los Shichibukai, llegaron uno por uno, cada uno respondiendo al llamado con diferentes motivaciones. Crocodile fue el único ausente. Envió un mensaje declarando que rondaba los límites del East Blue y que se encargaría él mismo cuando llegara el momento. La declaración fue recibida con sospecha, aunque no causó sorpresa. El almirante de flota Sengoku había calculado que, dada la naturaleza caótica y orgullosa de los Shichibukai, las órdenes dispersas no necesitaban una directiva concreta, que los alineara y les hiciera comprender la magnitud de la amenaza. Tiberión Anma, el hombre que había cometido el crimen más atroz contra el orden sagrado del mundo. En la sala, completamente blanca y adornada con emblemas del gobierno mundial, uno a uno tomaron asiento. El espadachín más fuerte del mundo, Dracule Miauk, con su comportamiento inquebrantable, se sentó lejos de Sengoku y no dijo una palabra. El demonio celestial, Don Quixote do Flamingo, llegó con una leve sonrisa, ajustándose las gafas oscuras con un dedo y lanzando miradas a todos los presentes. Aunque todos lo miraban con desconfianza, y él lo sabía, disfrutaba de esa tensión. El tirano Bartolomé Kuma, por el contrario, permaneció inexpresivo en completo silencio. Jinbe, el caballero del mar, irradiaba seriedad. Su expresión era severa, pero su mirada revelaba un conflicto interno. Gekko Moria no podía dejar de reír siniestramente mientras se encorvaba sobre sí mismo. Y entonces, haciendo una entrada digna de su título, apareció la emperatriz pirata, Bo Hancock, entró con la espalda erguida y la frente en alto, mientras su vestido púrpura ondeaba a cada paso. Su belleza era tan deslumbrante que incluso los marines presentes agacharon la cabeza para no caer bajo su hechizo. Ella fue la única Shichibukai que inicialmente rechazó la invocación de plano. Cuando el vicealmirante Momonga se presentó ante ella, su respuesta fue simple y directa. Sin embargo, al enterarse de que el objetivo era un hombre que había asesinado sin piedad a un tenryubito, su desdén se transformó en un temblor interno. ¿Matado?, preguntó bromeando. Momonga no lo dudó. Lo desmembraron públicamente, recibió 7.890 cortes. Esto provocó en ella algo que rara vez experimentaba. Una emoción genuina. Su respiración se volvió irregular y su mente se nubló por un instante. No era miedo ni desdén. Lo que ella sentía ahora hacia ese hombre era admiración. ¿Cómo puede alguien ser tan estúpidamente imprudente? Tan gloriosamente insensato. Pensó, con las mejillas sonrojadas, aunque rápidamente lo disimuló con una ligera inclinación de cabeza. A partir de ese momento ya no pensó en negarse. Tenía que verlo con sus propios ojos. Tuvo que presenciar al hombre que se atrevió a desmembrar un dragón celestial, por lo que acompañó a Momonga sin mayor resistencia. Y ahora, sentada entre los 7, con las piernas cruzadas, los labios pintados de púrpura y los ojos brillando en silencio, pensó, no tienen ni idea de con quién están tratando. Y si creen que voy a pelear con él, están locos. Porque, aunque no lo dijera en voz alta, en el fondo, Hancock ya había decidido que a ese hombre no había que detenerlo. Escucha bien, escoria marina, esta es la situación actual. La voz de Sengoku resonó con gravedad por la habitación, su mirada aguda escudriñando los rostros de los 6 Shichibukai presentes. El vicealmirante Chatón y el vicealmirante Momousaji los llevarán ahora al East Blue, continuó, ajustándose las gafas. Esperamos su plena cooperación y que unan fuerzas para capturar a Tiberión Anma. El gobierno mundial está tratando este asunto con la máxima seriedad. No toleraremos ningún fracaso. Su advertencia fue clara y, aunque su tono era abiertamente amenazante, el mensaje subyacente era inconfundible. Lo que estaba en juego iba mucho más allá de un simple acto de represalia. La tensión en la sala era palpable. Garp no estaba presente.
Había regresado al East Blue una semana antes con un pretexto registrado, oficialmente como asunto oficial. Sin embargo, estaban presentes los 3 almirantes: Akainu, Aokiji y Kizaru. Junto a ellos, los vicealmirantes Momo Usagi y Chaton. Gion nunca perdería la oportunidad de enfrentarse a Tiberión, por lo que se ofreció personalmente a liderar la operación en el East Blue. Y Sengoku estaba complacido con su iniciativa. Ver que aún había marines a quienes podía confiar misiones tan delicadas le trajo algo de consuelo en medio del creciente caos. No se preocupen, repitió con solemnidad. Las bases navales del East Blue han sido completamente informadas y están completamente preparadas. Cuando lleguen, contarán con todo el apoyo necesario. Sin embargo, una sombra pasó sobre su rostro. Sabía lo que muchos pensaban. La recompensa por Tiberión era astronómica. 5.000 millones de bayas. Una cifra completamente irracional, incluso para los estándares del Nuevo Mundo. Esa suma estaba reservada para los monstruos. ¿Qué clase de persona recibía tal recompensa sin un linaje, un emperador o una flota detrás que lo justificara? Esa clase de recompensa, en lugar de desanimar a los criminales, solo los motivaba a observar desde la distancia. ¿Y si Tiberión derrotaba a los 7 guerreros del mar? ¿Y si resistía? La incertidumbre era tan peligrosa como su propia fuerza. Pero muy pocos sabían realmente de lo que Tiberión era capaz. A pesar de la difusión mundial del asesinato del Tenryubito, solo unos pocos habían presenciado de primera mano el poder devastador que poseía. Fue exactamente por eso que Sengoku sabía que esta era una buena oportunidad para utilizar plenamente el poder de los Shichibukai. Y si alguien podía igualarlo, o contenerlo, eran ellos. Los Shichibukai no eran simples piratas legales. Eran anomalías. Algunos tenían habilidades increíbles. Y entre ellos, 2 nombres destacaban. Miao Qiankok. Dracule Miao, que era la cumbre de la esgrima. Su técnica con la espada era inclasificable. Si Tiberión cometía el más mínimo error, Miao lo detectaría y lo aprovecharía al instante. Bo Hancock, por otro lado, representaba un tipo diferente de amenaza. Una combinación letal de poder físico, encanto irresistible y una fruta del diablo que, cuando se usa correctamente, podría convertir a cualquiera en piedra. Sobre todo, su belleza no era solo una herramienta superficial. Era una maldición para cualquiera que se dejara llevar por el deseo. Y según los informes que habían recopilado, Tiberión Hanma distaba mucho de ser un monje. El tamaño. La extraña risa de Moria rompió el silencio que se había apoderado del lugar. Almirante de flota Sengoku, esa recompensa que ha puesto por este Tiberión Hanma me pone los pelos de punta. Nunca había oído hablar de él. Pero alcanzar esa cifra de un solo golpe, es realmente inaudito. Su tono intentó sonar despreocupado, pero sus ojos lo delataron, moviéndose de un lado a otro con sospecha. Claramente, presentía que algo más grave se estaba gestando tras esta supuesta orden de captura. Supongo que el almirante Sengoku nos oculta algo, ¿no? Añadió en voz baja. Esa recompensa es casi comparable a la de Barba Blanca. Sengoku lo miró con calma, indiferente a la acusación. Sabía que Moria tenía motivos para desconfiar. Lo que no podía permitir era que la atmósfera se impregnara de paranoia. Relajarse. Tiberión Hanma no es más que una bestia salvaje. La razón de una recompensa tan alta es simple. Desafió abiertamente la autoridad del gobierno mundial. Es más, ejecutó públicamente a un Tenryubito. Y no fue una ejecución cualquiera. Fue desmembrado frente a cientos de testigos. Aunque muchos de ellos despreciaban a los dragones celestiales, todos sabían lo que implicaba matar a uno. Además, continuó Sengoku con un tono más seco, los Tenryubito tienen mucho dinero. Si quisieran ofrecer una recompensa de 5.000 millones de bayas, nadie los detendría. Incluso yo me sorprendí bastante, pero es típico de ellos. En términos simples, lo odian profundamente y no descansarán hasta verlo colgado. Fu 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 fu. Se oyó la risa de Doflamingo. Ya que el almirante Sengoku lo explica así, tengo muchas ganas de conocer a este hombre. Si realmente es una bestia salvaje, será divertido hacerle sangrar un poco. En ese momento, como si la tensión en la habitación no fuera ya lo suficientemente espesa, Hancock se levantó bruscamente. ¿Podemos irnos ya? Mi tiempo es valioso. La razón de su impaciencia era simple. Su mente no dejaba de darle vueltas a ese hombre. Estaba desesperada por ver y saber quién era. Aunque circulaba un cartel de Se Busca, el dibujo era simplemente espantoso. El estilo del gobierno mundial era tan ridículo que incluso el retrato parecía un animal, con el rostro deformado y el cabello completamente despeinado.
Se sintió ofendida solo mirando el cartel. Ni siquiera podía distinguir si era un hombre o un animal. Y aunque nunca lo admitiría ante nadie, en lo más profundo de su corazón de princesa mimada, esperaba que Tiberión Anma fuera guapo. Una flota avanzaba a paso firme. 7 enormes buques de guerra, cada uno con un shichibukai en cubierta, eran escoltados por escuadrones de marines que permanecían en silencio. Dentro de la cabina principal de la nave de Moria, la atmósfera era pesada. Estaba observando a todos atentamente. Sí, qué demostración de fuerza. Los marines no escatiman en gastos, ¿eh? 7 buques de guerra del cuartel general enviados al más débil de los 4 mares, ¿de verdad creen que este Tiberión Anma vale tanto? Sus palabras no estaban dirigidas a nadie en particular, pero resonaron entre los presentes. No me creo esa historia de que todo fue por una ejecución pública. Si ese tipo realmente logró destrozar un Tenribito como dicen, y encima, consiguió una recompensa de 5.000 millones, eso solo puede significar una cosa. Quieren usar esta misión como cebo para deshacerse de nosotros. En el mismo barco, el vicealmirante Chatón lo escuchó con evidente desdén. Se acercó al borde de la barandilla y, sin molestarse en mirarlo directamente, lanzó su respuesta al viento. O quizás solo te da miedo compartir el barco con otros, espetó con frialdad. Los marines no son tontos. No vamos a meter a un montón de alimañas peligrosas en el mismo barco. Su tono estaba impregnado de desprecio, y no lo ocultó. Para Tokikake, Moria era el menos útil de todos los presentes. Moria sonrió con sorna. Sí. Quizá no sea tan mala idea después de todo, murmuró, mientras su mirada se dirigía a las otras naves que se movían junto a la suya. Entre ellos, Miauk, Kuma y, sobre todo, Doflamingo con su sonrisa traicionera. Todos irradiaban peligro. Definitivamente, poner a cada uno en una nave distinta fue lo más inteligente que hicieron, pensó, apoyado en la pared con los brazos cruzados. Nunca se sabe quién podría matarte mientras duermes. Hubo un breve silencio, pero Moria todavía tenía una pregunta. Pero, ¿cómo están tan seguros de que este Tiberión fue alias Blue? Tokikake no giró la cabeza. ¿Dudas del sistema de vigilancia del gobierno mundial? Respondió secamente. Hasta las ratas que cruzan una isla de East Blue dejan rastros. Moria no respondió. Bajó la cabeza y esbozó una última sonrisa. Sí, entonces avísame cuando estemos cerca. Dicho esto, se quedó en silencio, observando todo con sospecha, resignación y griega. Quizás, la más leve chispa de curiosidad. Porque si este llamado Tiberión realmente fuera un monstruo como afirmaban, entonces esta misión no sería una cacería. Sobre un mar que parecía extenderse infinitamente en todas direcciones, un enorme barco navegaba hacia adelante. Tiberión, tras haber abandonado el archipiélago Sabao de una semana antes, se encontraba ahora a bordo de un barco que había tomado por la fuerza. Consciente del tamaño de Shirahoshi, sabía que debía elegir uno grande. El barco medía casi 200 metros de largo, con una cubierta tan ancha que no solo ofrecía amplio espacio para moverse libremente y albergaba enormes habitaciones, sino que también permitía a Shirahoshi descansar y moverse con cierto grado de comodidad, sin sentirse apretado. Debajo del mar, varios reyes marinos colosales se movían en paralelo, empujando suavemente la embarcación a través del agua. Tiberión, de pie cerca de la proa, con los brazos cruzados, miraba hacia adelante, completamente relajado. No sabía la distancia exacta que aún lo separaba de East Blue, pero no le preocupaba en absoluto. Confiaba en los reyes del mar. Recordaba vagamente la fecha. Si contaba los días, debía ser alrededor del 16 de mayo. Si no recordaba mal, eso significaba que Luffy ya había zarpado hacía unos 11 días. Pero no sentía ninguna urgencia por encontrarlo. En su estado actual, Luffy aún estaba lejos de ser un oponente digno de su atención. Tal como era ahora, era simplemente otro niño con un sueño gigantesco y puños demasiado débiles para sostenerlo. En ese momento, una gaviota mensajera voló por el cielo, dejando caer uno de los últimos números del World News sobre la cubierta del barco. El periódico cayó entre dos piratas, que habían estado siguiendo cada palabra de Tiberión desde la masacre. Con manos temblorosas, uno de ellos se agachó para recogerlo. Al abrirlo, un cartel de Se Busca se deslizó entre las páginas y cayó suavemente al suelo con un suave crujido. Era un cartel de recompensas. Impreso en letras negras sobre un fondo color arena, el nombre resaltaba. Un nombre ya grabado en su mente. Tiberión Anma. Y justo debajo, una figura que le hizo mearse de miedo. 5 millardos de vallas. Un jadeo ahogado escapó de los labios del pirata que lo había recogido.
Sus dedos sucios sujetaron el papel con reverencia y horror, como si fuera una sentencia de muerte en sus manos. Tragando saliva con dificultad, se arrodilló ante Tiberión y, con ambas manos extendidas, le ofreció el cartel. Ese señor, gesto acaba de llegar. Tiberión lo tomó con una ceja levantada y su expresión no cambió. Miró el papel durante varios segundos. La cifra no lo alarmó. De hecho, le pareció innecesariamente exagerada. Por supuesto, sabía que matar públicamente a un tenribito traería consecuencias, pero esto era más que una reacción política. Esta recompensa era una declaración de guerra del gobierno mundial. Aún así, no sentía orgullo. Simplemente analizaba la situación con serena precisión. Sabía que, incluso con su poder actual, podría enfrentarse a uno de los almirantes y sobrevivir. Y si la lucha fuera a corta distancia, sin interferencias ni retiradas, incluso, podría matar a uno. Pero si el enemigo decidía retirarse o luchar a distancia, aún carecía de la velocidad absoluta o de los medios para impedir su escape. Fue en ese momento que Shirahoshi, descansando suavemente sobre una sección acolchada de la cubierta, especialmente modificada para ella, habló. Esposo, dicen que pronto entraremos en el cinturón de calma. Aún nos guiarán, pero advirtieron que el clima podría volverse peligroso. Tormentas, corrientes descendentes, tenemos que tener cuidado. De repente, Tiberión giró su rostro hacia ella y una sonrisa se formó en sus labios. No de miedo, sino de emoción. ¿Tormentas eléctricas? Por primera vez en días, un escalofrío recorrió su sangre. El cuerpo de Yujiro, a diferencia de cualquier otro ser vivo, podía soportar un rayo que destruiría instantáneamente el cuerpo de cualquier otro hombre. ¿Podría ahora, con su linaje mejorando porcentaje a porcentaje, resistir un golpe directo? Era una pregunta peligrosa, pero tentadora. Porque no era Luffy. No tenía esa capa invisible llamada armadura de trama. Para protegerse de lo imposible. Capítulo 33. Para ingresar al East Blue desde Grand Line, hay muy pocas rutas viables. La ruta más controlada y vigilada es, sin duda, el cruce directo por la línea roja, bajo el dominio absoluto del gobierno mundial y, por lo tanto, una ruta impenetrable para cualquiera que no cuente con su favor. Sin embargo, existía una segunda ruta, casi suicida. Entrar directamente al cinturón de la calma. Pero para Tiberión, el cinturón de la calma no representaba ningún peligro. Ni siquiera una molestia. Con los reyes del mar a su lado, criaturas tan colosales que el más pequeño de ellos podría aplastar un barco de guerra con un solo aliento, este mar silencioso se convirtió en su patio trasero que conducía directamente al East Blue. En ese momento una docena de Sea Kings los escoltaban personalmente. Criaturas marinas con formas y colores tan diversos que era imposible describirlos de forma sencilla, pero todas compartían un rasgo común. Su tamaño superaba lo concebible. Todos medían más de 3 kilómetros de largo desde la punta del hocico hasta el final de la cola, con cuerpos más anchos que varias carreteras alineadas. Otros, como el imponente pulpo negro que los transportaba, tenían un cuerpo central de más de 500 metros de diámetro y tentáculos que serpenteaban bajo el mar, enroscándose suavemente alrededor del barco sin dañarlo. Ese mismo pulpo era quien los transportaba en ese momento. Delante, 3 criaturas con cuerpos serpentinos y cabezas extrañamente similares a las de dragones les abrían paso. Detrás, 2 criaturas con aspecto de ballena, de color azul oscuro con rayas plateadas, nadaban tranquilamente, asegurándose de que ninguna amenaza los siguiera. Y otros siguieron como guardias. Es un honor para nosotros escoltar personalmente a la reina. Esta vez le debemos mucho a la prima de las aguas de Sabaody por habernos elegido. De lo contrario, no habríamos tenido la oportunidad de que la reina se fijara en nosotros. ¿Sí? Y ni siquiera sabíamos que la reina ya podía comunicarse con nosotros sin problemas. Parece que algo grave está a punto de suceder. Pero, ¿quién es ese humano? Siento que la reina le obedece en todo. Esto no es buena señal. Para ser honesto, por lo que sé, ese honorable humano es el compañero de la reina. Todos lo oyeron también. Nuestra reina lo llama esposo. X6. Ya veo. Así que ese era el significado. Aunque no sé si ese humano es digno de nuestra reina. Después de todo, nuestra reina solo nace cada 800 años. Quien gane el favor de la reina podrá alcanzar la cima, gobernar los mares y contar siempre con nuestro apoyo. En ese momento, el pulpo con mejor vista interrumpió la conversación con una alerta. ¡Atención! Más adelante hay una densa niebla que nunca se disipa, una zona donde los relámpagos brillan constantemente. Pero no se preocupen, la rodearé.
Los piratas a bordo, bajo el mando absoluto de Tiberión, habían recorrido durante 7 días consecutivos el inmenso y tranquilo cinturón marítimo, conocido como el Cinturón de la Calma. Y aunque al principio todos sintieron un miedo reverencial hacia el hombre que había decapitado sin piedad a sus antiguos compañeros de tripulación, ese miedo ahora se había transformado en algo más y, de alguna manera, una sumisión completa que rayaba en la adoración. Durante esos días, cada uno de ellos había sido testigo directo de un poder que lo desafiaba todo, de escenas que nunca habrían imaginado vivir, ni siquiera en las historias de borrachera más locas. ¿Quién podría mantener su arrogancia después de ver más de una docena de Sea Kings, cada uno de ellos de 1 kilómetro de largo, escoltando con el máximo respeto al barco en el que navegaba Arno? ¿Y quién no podría someterse a quien recibiera la obediencia de estos monstruos? Y luego, esta mañana, cuando el sol apenas empezaba a salir, el mar se volvió extraño. Frente a ellos apareció una zona cubierta por una niebla espesa y densa, de un tono grisáceo violeta, como una pared flotante que absorbía la luz del sol. Era una niebla que llegaba hasta las nubes, tan densa que no se veía su final. No era una niebla cualquiera. Chispas eléctricas la atravesaban y relámpagos esporádicos zigzagueaban. En su interior, los reyes del mar, que hasta ese momento avanzaban con calma, viraron ligeramente. Sus cuerpos colosales se deslizaron lateralmente al unísono, intentando sortear la pared de niebla. Tiberión, de pie en la proa del barco, observaba atentamente su comportamiento. Luego alzó la mirada hacia Shirahoshi, quien estaba a su lado. Shirahoshi, pregúntale si hay una zona de rayos adentro. La princesa parpadeó, sorprendida, pero asintió sin dudar. Cerró los ojos, se concentró y proyectó su voluntad. Los reyes del mar respondieron de inmediato, con evidente inquietud en sus pensamientos. Shirahoshi abrió los ojos y miró a su esposo. Sí, esposo. Dicen que hay relámpagos dentro. Muchos. Es peligroso. Al escuchar la confirmación, Tiberión formó una expresión de satisfacción. Perfecto. Diles que no lo eviten. Entraremos. Quiero ponerme a prueba allí. ¿Sí? Lo que diga mi marido, jeje. Shirahoshi respondió sin pensar, con una sonrisa pura en los labios. No entendía del todo qué significaba probarse con un rayo, pero sentía que había hecho lo correcto, que una vez más había ayudado a su esposo, y ese sentimiento por sí solo bastaba para llenar su corazón de felicidad. Los reyes del mar guardaron silencio por un momento, intercambiando pensamientos entre ellos, y fue el pulpo gigante, el que envolvía el barco en sus tentáculos, quien finalmente habló. ¿De verdad quieres entrar, reina? Es un lugar donde la electricidad cae con tanta furia que algunos la evitamos. Shirahoshi permaneció en silencio por un momento, luego bajó un poco la cabeza, un poco avergonzada. Ah, ¿así que los rayos son tan peligrosos? No lo sabía, pero mi marido es muy fuerte. Ella respiró hondo y alzó la voz con determinación. Además, debo obedecerle. Me pidió que entrara. Quiero hacerlo por él. Los reyes del mar se miraron una vez más confundidos. Era desconcertante ver cómo su reina, la única criatura que nacía cada 8 siglos, la única capaz de comandarlos, mostraba tanta docilidad ante un simple humano. ¿Es esto, amor? ¿Nuestra reina, actuando así? ¿Como si temiera ser rechazada? Eres la reina de los mares. Ningún humano merece tu sumisión. Pero al final, el deber prevaleció sobre la opinión. El pulpo gigantesco movió su cuerpo. Primo, entremos. Las órdenes de nuestra reina están por encima de todo. Muy bien. Asintió el primer rey del mar invocado por Shirahoshi, pero si algo sale mal, tú serás el sacrificio. Lo entiendo. Tengo muchos tentáculos. Puedo absorber parte de la energía y redirigirla al agua. Con suerte, todos sobreviviremos. El pulpo quedó algo perplejo, pero aceptó sin dudarlo. A medida que la nave entraba lentamente en la zona cubierta por la densa niebla eléctrica, el entorno se volvía surrealista. La niebla no era una niebla cualquiera, tenía una densidad anormal, una textura húmeda y pegajosa que parecía envolverlo todo como una membrana. La visibilidad para algunos se reducía a apenas unos metros, y de vez en cuando, un rayo cruzaba como un cometa blanco azulado, brillando en silencio, porque en ese lugar, extrañamente, no emitían ningún sonido. El silencio era absoluto. Los piratas, agrupados en la cubierta del barco, estaban al borde de la histeria. Aunque después de tantos días con Tiberión habían dejado de rebelarse y aceptado sus roles como subordinados, en este momento no eran más que un grupo de niños, aferrados unos a otros. Uno de ellos, temblando como una hoja seca, se aferró a su compañero de tripulación más cercano.
Hermano, abrázame fuerte, tengo mucho miedo. Maldita sea, no aguanto nada. Si nos cae un rayo, moriremos todos de todas formas, respondió el otro apretando los dientes. No importa. Al menos moriremos juntos, y si nos convertimos en fantasmas, que sea como una tripulación unida. El otro no pudo hacer más que poner los ojos en blanco y suspirar, demasiado agotado incluso para insultarlo. Mientras tanto, Shirahoshi, con su enorme pero delicado cuerpo, se estaba acomodando dentro de la enorme cabina. El barco tenía una estructura muy espaciosa, con techos altos y puertas altas, lo suficientemente grandes para permitirle, con sus 11 metros de altura, entrar cómodamente. En algún momento, Tiberión incluso consideró la posibilidad de que esta nave pudiera pertenecer a los gigantes, pero rápidamente la descartó debido a varias inconsistencias. La habitación principal de la cabaña tenía un espacio central claro desde el cual Shirahoshi podía observar todo a través de una puerta entreabierta. «Esposo, ¿puedo quedarme en la puerta y vigilarte?», preguntó, con sus enormes ojos brillando de preocupación y la voz temblorosa, como la de una criatura demasiado inocente para el mundo que la rodeaba. Tiberión, ya de pie en el centro de la cubierta, se volvió hacia ella con una sonrisa inusual. Esa breve expresión bastó para calmar por completo a Shirahoshi. «Por supuesto que puedes». «Jejeje», rió ella, escondiendo la mitad de su cara detrás de la puerta. Entonces, en un solo movimiento, Tiberión se quitó los zapatos, la camisa y los pantalones y, de un salto, se elevó hasta lo alto del mástil, unos 50 metros sobre la cubierta. Ya se había quitado toda la ropa. Solo le quedaban sus calzoncillos rojos. Ajustados, muy ajustados. El contraste entre la tela minimalista y su enorme cuerpo era imposible de ignorar. Sus músculos eran grotescamente voluminosos y definidos, cada fibra apretada contra la siguiente, como si no hubiera espacio para nada más. Las venas marcaban sus brazos, pecho, abdomen y piernas como gruesas raíces. En medio de esta escena apocalíptica, los piratas, acurrucados en los rincones del barco, sus cuerpos tan apretados que apenas podían hablar. Sin embargo, lo que vieron los dejó completamente atónitos. En lo alto del mástil estaba Tiberión, sin camisa, su piel brillando con un leve vapor proveniente de la liberación térmica de su cuerpo, y vistiendo únicamente unos ajustados calzoncillos rojos que dejaban poco a la imaginación. Hermano, eso no es normal. Ni hablar. Esa cosa en sus calzoncillos está viva. Debe tener nombre propio. Yo pensé que era un cinturón rojo, pero, es su pene. Esa maldita cosa es más grande que mi pierna. Ahora entiendo por qué esa sirena gigante se enamoró de él. Debe estar masajeándole el corazón desde dentro. Los ojos de los piratas brillaron con horror e incredulidad. Fue como si acabaran de descubrir que su capitán no era humano. Desde la cubierta, Shirahoshi todavía estaba asomándose por la puerta. Con las manos a punto de arrancar la puerta y los ojos suplicantes, miró a Tiberión como si fuera el sol mismo. No comprendía del todo lo que estaba a punto de hacer, pero sabía que era peligroso. Y por eso, en silencio, rezó y sonrió al mismo tiempo. «Por favor, Rayo, no le hagas daño a mi marido». Los reyes del mar permanecieron en círculo alrededor del barco. Aunque estaban acostumbrados a todo, no podían ocultar sus dudas. Lo que ese humano planeaba era absurdo incluso para ellos. ¿Está loco? Un cuerpo humano no puede soportar algo así. Se evaporará en cuanto caiga el primer rayo. Pero la reina lo apoya, Giel sonríe. Como si estuviera feliz de morir. Aunque pensaron esto, el rey del mar que los había estado escoltando desde Sabaody habló. Si el honorable humano falla, desvía el rayo hacia el mar. No te preocupes, prima. Estoy lista para actuar en cualquier momento. Tiberión no esperó más. Su melena roja, ahora ligeramente erizada por la carga estática, se encendió hacia atrás como una llamarada. Inhaló profundamente, su pecho se expandió como el de un gorila, y mientras exhalaba, una risa monstruosa estalló en su garganta. Ja 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 ja. Ven, relámpago. En ese momento, como si su cuerpo atrajera toda la furia de la niebla, como si su sola presencia fuera un pararrayos, los rayos en un radio de varios kilómetros cayeron todos a la vez. Capítulo 34. Al ver todos los rayos convergiendo directamente sobre él, Tiberión sonrió de oreja a oreja. Era una sonrisa alimentada por una emoción abrumadora que provenía de lo más profundo de su ser. Levantando ambos brazos hacia el cielo, dio la bienvenida a la muerte. Y entonces sucedió. La zona se iluminó con una luz cegadora. El primer rayo cayó como una lanza y lo impactó en el pecho, justo sobre el esternón, atravesando su cuerpo en diagonal hasta impactar
contra el mástil del barco. El impacto no lo movió ni un centímetro. La piel de su pectoral izquierdo se desintegró, pero no hubo grito. Solo una risa débil y creciente de un ser que parecía disfrutar del dolor. Otro rayo impactó en su hombro derecho, descendiendo como una serpiente que devoraba tejido muscular, quemando cada fibra a su paso hasta llegar al bíceps, que chisporroteaba como carne en aceite, hirviendo. Otro más descendió sobre su abdomen, desgarrando los músculos abdominales. Cada centímetro de piel que tocó el rayo se volvió negro y se abrió, revelando las fibras musculares internas y, más allá de ellas, huesos blancos y brillantes. Sin embargo, esos huesos no cambiaron, estaban hechos de una densidad que superaba la de cualquier metal conocido. Los músculos ardían. La sangre hervía. Las venas se reventaban una tras otra. Pero los huesos permanecían, manteniéndolo todo unido. Mientras se mantuvieran en pie, su médula seguiría produciendo esa sangre densa, saturada de vida. Mientras la tormenta lo desgarraba desde fuera, su cuerpo seguía reconstruyéndose desde dentro. Los piratas se quedaron petrificados. El resplandor eléctrico iluminó sus rostros como si estuvieran ante el mismísimo Thor. Pero no, era un demonio vestido únicamente con una simple combinación roja que no dejaba de sonreír. Una oleada de miedo recorrió toda la nave, pero no era solo miedo. Había asombro, admiración, y un sentimiento que rozaba la adoración, pues era imposible no sentirse insignificante. Desde la cabina, Shirahoshi observaba todo con preocupación y confusión. Sus pupilas se dilataron al ver cómo la carne de su marido se pelaba en capas y cómo el rayo lo consumía. El sonido de la electricidad crepitante a través de su cuerpo la hizo temblar. Y entonces sus ojos se llenaron de lágrimas. Sin emitir un solo grito ni gemido, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, cayendo sobre el umbral de la puerta. Ella sabía que su marido era el más fuerte, lo creía con todo su corazón. Pero verlo arder la estaba destrozando. Los reyes del mar contemplaron el espectáculo con desconcierto. Sus miradas permanecieron fijas en la figura inmóvil de Tiberión, quien, suspendido en lo alto del mástil, era alcanzado repetidamente por rayos. Primo. ¿Deberíamos desviar el rayo? Esperemos un poco más. Quizás. Quizás este humano realmente pueda soportarlo. Lo que vieron a continuación desafió la lógica de cualquier ser vivo. El cuerpo de Tiberión quedó completamente envuelto en la furia de una docena de rayos simultáneos. Su carne se desintegró como si nada. Cada rayo lo devoraba sin piedad. Los brazos de Tiberión ya no estaban cubiertos de carne. El hueso blanco y desnudo sobresalía. Su espalda había quedado reducida a una masa de tejido quemado. Sus piernas, aunque todavía le permitían mantenerse en pie, estaban formadas en un 70% por hueso. Y entonces, un rayo más grueso que todos los demás atravesó el cielo y lo golpeó de lleno en la ingle, destruyendo lo que quedaba del manto rojo que lo había cubierto. La tela se desintegró y Tiberión quedó completamente expuesto bajo el rayo, su pene también envuelto en breves destellos de electricidad, resistiendo. Con la misma terquedad que el resto de su cuerpo. Los piratas en cubierta se protegieron los ojos y se dieron la vuelta. ¡Ey! Él ya ni siquiera tiene ropa puesta, y aún así, esa cosa no se desintegra. ¡Qué resiliencia! Shirahoshi, con el cuerpo pegado a la puerta, temblaba. Las lágrimas no paraban de brotar de sus ojos. Tenía los labios apretados por el miedo y el corazón latía a punto de desplomarse. Pero en sus ojos brillaba una verdad innegable. Ella todavía creía. Tiberión apretó los dientes mientras su aura seguía creciendo. Aunque era poco más que hueso y fuerza de voluntad, su pecho seguía elevándose, y cada latido enviaba sangre regenerativa desde su médula ósea a las zonas más dañadas. Era una guerra. Y la carne no estaba dispuesta a perder. Primo, ¿debería intervenir ahora? Espera un poco más. Este humano no es normal, su voluntad sigue siendo muy fuerte, y siento que si interferimos, nos devorará. Así que tú también lo sentiste. Solo mirarlo me hace sentir una muerte inminente. Entonces no intervendré a menos que la reina lo ordene. Todos los reyes del mar, en ese momento, estaban experimentando algo que no habían sentido en mucho tiempo. Miedo. Como si esa figura medio esquelética en lo alto del mástil no fuera un ser humano, sino la encarnación misma de la muerte. En sus mentes, la advertencia era clara. Tiberión, incluso con el cuerpo destrozado por un rayo, les decía, no se acerquen, o los mataré. Su cuerpo, ahora con más de 2/3 de su carne desintegrada por el rayo, mostraba un espectáculo único. Su esqueleto brillaba bajo los relámpagos. Pero justo cuando la escena alcanzaba su clímax, resonaron una serie de notificaciones. Felicitaciones por desbloquear la resistencia directa al rayo. La tasa de interpretación aumentó un 5%.
todos los atributos aumentan en un 5%. La tasa de interpretación total supera el 50%, alcanzando el 51%. Despertando el linaje Anma. Capacidad de recuperación celular. 51%. Para más detalles consulte sus atributos personales. Un destello de comprensión y entusiasmo cruzó su mente. Por fin lo había logrado. El despertar del linaje Anma había comenzado. Y con ella, una nueva etapa de su evolución. Su cuerpo, al borde de la extinción, reaccionó como una bestia herida finalmente liberada de sus cadenas. Auge una explosión de energía sanguínea. Brotó de lo más profundo de su médula ósea. No fue solo una erupción física. Fue pura vitalidad, un torrente de vida tan poderoso que disipó la niebla. En ese preciso instante, todos los rayos que caían furiosos fueron absorbidos. Por completo. Ya no se trataba de resistencia ni aguante. Lo que hizo Tiberión fue devorar el rayo. Lo absorbió como si su cuerpo hubiera sido diseñado para esa misma tarea. Y con eso, la regeneración se hizo instantánea. El músculo comenzó a tejerse nuevamente sobre los huesos intactos, expandiéndose con una ferocidad biológica más allá de la comprensión. Como si cada fibra de carne tuviera vida propia, comenzaron a envolver su esqueleto desnudo, latiendo como corazones individuales. En tan solo 3 segundos, Tiberión ya estaba de pie de nuevo, completamente restaurado, aunque esa palabra no era suficiente para describir en qué se había convertido. Sus músculos no acababan de recuperarse. Habían duplicado su densidad y dureza. Sus pectorales parecían un escudo, sus brazos, cañones, y su ancha espalda proyectaba una sombra enorme. Y lo más asombroso era el aura que lo rodeaba ahora. Una niebla dorada, sutil pero tangible. Era su testosterona. La testosterona producida por el cerebro de Tiberión, amplificada por el despertar de su linaje Anma, ahora era tan intensa que parecía afectar al entorno mismo. Mientras sentía profundamente la transformación, comenzó a comprender por qué el Dr. Kurea una vez dijo esto sobre Yujiro. A los ojos de Yujiro Anma, todos los demás eran criaturas femeninas. Esas palabras no pretendían ser un insulto ni una simple declaración de superioridad. Era un hecho biológico. Las feromonas que ahora liberaba ya no eran simples rastros hormonales. Eran como cuchillas que sometían a toda criatura viviente a un instinto primario de reconocimiento. Este ser está arriba. Más allá del deseo. Más allá del miedo. En ese momento, Tiberión lo experimentaba en carne propia. El mundo se había vuelto más pequeño, y él, en contraste, más inmenso. Los piratas en cubierta no pudieron hacer más que tragar saliva con dificultad, con el rostro enrojecido y los ojos abiertos por la incredulidad. Incluso los reyes del mar sintieron que su sangre se agitaba y un escalofrío recorrió sus enormes cuerpos. El aire se estaba saturando completamente de testosterona. Nadie podía apartar la mirada. Nadie podía ignorarlo. Era imposible no sentir algo en su presencia. Respeto, miedo, deseo o una mezcla de los tres. Tiberión volvió a alzar ambos brazos hacia el cielo y, con un movimiento brusco, apretó los puños. El crujido que siguió no fue solo el de los huesos alineándose, sino una sinfonía de truenos internos. Tendones chasqueando, huesos reforzándose, músculos reorganizándose para soportar una nueva fuerza. Y entonces, sin previo aviso, lanzó un puñetazo al aire. El resultado fue una onda expansiva que explotó desde su puño, no solo distorsionando el espacio en un radio de 30 centímetros, sino que lo comprimió y lo aplastó. El zumbido resultante fue tan intenso que los tímpanos de todos zumbaron. Pero no se detuvo. Las fibras musculares de su espalda se contrajeron, formando la imagen de un rostro demoníaco. Su espalda demoníaca ahora estaba al 20%. Esta vez, el segundo golpe fue monstruoso. Una descarga de casi 50 toneladas de fuerza sacudió el mástil y todo el barco. El aire fue lanzado en todas direcciones. Las olas distorsionaron todo a su alrededor y los piratas simplemente cayeron de rodillas, algunos con los tímpanos rotos. Y los reyes del mar intercambiaron miradas nerviosas. ¿Cómo era posible que este pequeño humano pudiera generar una presión tan opresiva? ¿Y cómo podía su mera presencia hacerlos sentir como simples criaturas inferiores? Incluso Shiraoshi no pudo evitar sentirse emocionalmente arrastrada por lo que estaba viendo. Su corazón estaba a punto de estallar, sus mejillas ardían rojas y sus ojos brillaban, completamente enamorados. Ella no podía apartar los ojos de él. Su cuerpo temblaba con una emoción que no sabía cómo manejar. Ella quería arrojarse sobre él. Quería que la abrazara, que sintiera su calor, sus besos.
al darse cuenta de lo que estaba pensando, rápidamente se llevó las manos a la cara, tratando de no mirar, pero sus dedos dejaron un espacio por donde miró con deseo. Tiberión, completamente desnudo, coronado por la niebla dorada, fue una visión que la marcaría por el resto de su vida. Mientras tanto, seguía repasando en silencio los efectos del reciente despertar de su linaje Anma. Su deseo físico y su agresividad se disparaban sin control. Pero también tenía beneficios. Un cuerpo indestructible, una fuerza superior a cualquier estándar y una regeneración casi instantánea que, incluso le permitía recuperar miembros amputados siempre que su energía vital se mantuviera estable. Y ahora, esa energía estaba en su punto máximo. Sus niveles de testosterona y vitalidad estallaban como un volcán. Todo su cuerpo latía con una vibración tan intensa que hacía temblar la nave. Entonces fijó su mirada en Shirahoshi y sus pupilas se encogieron. Con una ligera flexión de caderas, saltó perfectamente desde lo alto del mástil hasta la cubierta del barco. No hizo ningún ruido al aterrizar. Sus músculos absorbieron todo el impacto, con facilidad. Y comenzó a caminar hacia ella, cada paso sobre las tablas de madera provocaba un temblor, no por el peso, sino por la presión invisible que ejercía su sola presencia, y con eso, comenzó a crecer. Sus músculos, ya de por sí colosales, comenzaron a expandirse aún más. Sus piernas se alargaron en perfecta proporción, sus brazos se estiraron como ramas y su torso se ensanchó con cada respiración. El proceso no fue lento ni torpe. Gracias a su reciente evolución, esta transformación ocurrió en cuestión de segundos. Desde sus 2,5 metros originales a una monstruosa altura de 13 metros. A pesar de su imponente tamaño, no perdió ninguna proporción muscular. Y ahora estaba frente a Shirahoshi, quien lo miraba sin parpadear, completamente hipnotizada. Marido. Tiberión, inmóvil, la estudió atentamente y, sin apartar los ojos de ella, extendió los brazos. Con un movimiento fluido, su mano derecha rodeó su estrecha cintura. Sus dedos presionaron suavemente su piel, y el contraste entre su tez bronceada y el tono pálido de Shirahoshi creó una escena visualmente excitante. Mientras la atraía hacia su cuerpo desnudo, su calor la envolvió como una manta. Sintió el latido acelerado de su corazón contra su pecho, el sudor deslizándose por su piel, la tensión eléctrica en cada músculo. Era como si, a través de ese contacto, su esencia misma se transmitiera directamente a ella. Y luego, sin previo aviso, ella cedió primero. Sus delgados brazos se envolvieron desesperadamente alrededor del cuello de su marido, sus dedos se enredaron en su cabello rojo. Antes de que Tiberión pudiera reaccionar, los fríos labios de Shirahoshi presionaron contra los suyos. El beso no fue tímido, sino profundo y voraz. Su lengua exploró su boca con una audacia que contrastaba con su docilidad habitual, y un gemido ahogado vibró en su garganta. Su cola se enroscó alrededor de su espalda baja como una anaconda en apareamiento, con suficiente fuerza para romper las vértebras de un hombre común, aunque de él, solo obtuvo un gruñido de aprobación. La pelvis de Shirahoshi se balanceaba con espasmos, sus fluidos manchaban su abdomen mientras ella buscaba desesperadamente fricción. A pesar de la sorpresa inicial, respondió de inmediato. Sus brazos, que hasta entonces la habían sujetado con cierta moderación, ahora la aplastaban contra su pecho con fuerza. Cada uno de sus dedos dejó marcas rojas en su cintura, y su boca la devoró con aún más intensidad, dominándola por completo. Su mano izquierda se deslizó hasta la base de su cola, masajeando las sensibles escamas cerca de su cadera, y la sintió estremecerse en respuesta. Y sin romper el beso, sin dejar que un centímetro separara sus cuerpos, Tiberión entró en la cabaña. La puerta se cerró de golpe con un golpe seco al girar el hombro. El sonido resonó como un portazo final, aislando el mundo exterior. La neblina eléctrica crepitante y las miradas atónitas de todos. Los piratas en cubierta se quedaron boquiabiertos, congelados como estatuas. No sabían qué era más aterrador. Que este monstruo hubiera resistido y absorbido rayos, o que simplemente hubiera crecido más de 10 metros como si fuera lo más natural del mundo. Ya nada tenía sentido. Los reyes del mar no eran diferentes. Ya no lo veían como un simple humano. No. Era una entidad, una criatura con una bendición o una maldición, una presencia ante la que no podían decidir si arrodillarse o huir. Capítulo 34. Primo, ¿qué intenta hacer ese humano con nuestra reina? Por favor. No pares, esposo. Por dentro. Quiero sentirlo todo, no puedo respirar. Pero no te detengas. Espera un segundo, ¿por qué grita de repente la reina? Y le duele.
El pulpo gigante frunció el ceño, visiblemente confundido. No hagas preguntas innecesarias. Simplemente saca a la reina de aquí y llévala al East Blue. 3 días después, el Calm Belt había quedado atrás y el viento del East Blue soplaba sobre la cubierta del barco. Dentro de la cabina, el aire estaba cargado de un olor salado y pesado, que aún no se había disipado. La atmósfera aún conservaba el calor de antes. Tiberión, con su cuerpo desnudo tendido en el suelo, yacía inmóvil, con la respiración constante, aunque sus ojos aún ardían detrás de los párpados cerrados. Sobre él, completamente inmóvil, descansaba Shirahoshi. Su enorme cuerpo de sirena cubría el de su marido. Su larga cabellera, enredada, caía al suelo y sobre el pecho de Tiberión. Tenía la cara mojada, tanto por el sudor como por las lágrimas. Respiraba entrecortadamente, y de vez en cuando un suspiro se le escapaba de los labios, ahogado por el cansancio. Con esfuerzo, levantó lentamente la cara y lo miró a los ojos. Aunque no tenía fuerzas para moverse, su expresión transmitía satisfacción, vergüenza, y tristeza. Con dedos temblorosos, acarició la barbilla de su marido, sintiendo su calor. El calor que amaba. Lo siento, esposo. Susurró, y sus lágrimas volvieron a caer. Su voz estaba cargada de culpa, de impotencia. No pude seguir adelante, no pude dártelo todo. Tiberión abrió los ojos, y su mirada no era de decepción. Era cálida y comprensiva. Levantó la mano y la colocó suavemente sobre la cabeza de Shirahoshi, acariciando lentamente su cabello empapado. SHH, has hecho más de lo que tu cuerpo puede soportar. Estoy orgulloso de ti. Ella apretó los labios y bajó la mirada, sintiendo una opresión en el pecho. Ella quería más. Quería dárselo todo. Quería complacerlo, dejar su huella como él la había dejado. Pero su cuerpo no aguantaba más. 3 días enteros sin descansar, la habían agotado. El deseo de Tiberión ya no era normal. Aunque antes tampoco había sido normal, después de despertar la línea de sangre Anma, su poder, testosterona y resistencia habían aumentado a niveles inimaginables. Cada una de sus embestidas se sentía como si lo hubiera atropellado un camión, una fuerza abrumadora que Shirahoshi adoraba. Y temía al mismo tiempo. No porque le tuviera miedo, sino porque temía no poder seguirle él. Descansa, dijo Tiberión con suavidad, dándole un cálido y prolongado beso en la frente. Te lo has ganado. Shirahoshi cerró lentamente los ojos con una sonrisa de alivio. Su cuerpo exhausto se rindió rápidamente al sueño. Tiberión permaneció inmóvil unos segundos más, sintiendo como su respiración se calmaba sobre su pecho. Luego, sin despertarla ni hacer ruido, se incorporó. Su altura poco a poco volvió a la normalidad, y solo se puso los pantalones, dejando su torso al descubierto, antes de dirigirse a la puerta. Al abrirla, la luz del amanecer bañó suavemente su cuerpo y los piratas en cubierta inmediatamente se hicieron a un lado sin atreverse a levantar la vista. Sin decir palabra, miró hacia el enorme pulpo que permanecía en la superficie. Nos dirigimos a la isla del amanecer, al pueblo de Zoosa. El pulpo asintió sin preguntar y el mar se agitó una vez más, obediente. Aunque Shirahoshi no había dado la orden, todos ya lo entendían. La voluntad de Tiberión era la voluntad de la reina. Pronto atrajo a los otros reyes del mar. Se comunicaron entre ellos y uno de ellos sabía exactamente dónde estaba. La isla Dawn. No te preocupes, conozco esa isla. Hace más de una década, mi hermano me pidió ayuda en esa zona. Mordió a un humano que había caído al mar, y ese humano liberó un haki del conquistador tan intenso que casi lo mata del susto. Desde entonces, me guarda rencor. Aunque nunca lo encontramos, me familiaricé con la zona. No te preocupes, llevaré a la reina allí sin ningún problema. Un rey del mar con torso de gorila y cuerpo de pez de color verde azulado desde la cintura para abajo lideraba el camino con plena confianza. Sus palabras fueron bien recibidas por los demás, quienes compartían el mismo pensamiento. No querían dejar atrás a su reina todavía. Para ellos, la reina era un ser divino y ese vínculo iba mucho más allá del simple respeto. El pulpo gigante, llevando la nave en sus gruesos tentáculos como si fuera un juguete, mantenía un nivel de velocidad absurdo. El agua se abrió violentamente a su paso, dejando tras de sí un rastro blanco y espumoso que desapareció en la distancia. A lo largo del camino, cualquier barco pirata que se cruzaba con dicho grupo quedaba completamente atónito. ¿Y qué diablos acaba de pasar? Eso, parecía un grupo de reyes del mar. Yo también lo pensaba. ¿Pero a dónde van con tanta prisa, como si estuvieran a punto de meterse en una pelea? Una pelea, mi trasero. Juro que vi un barco pirata enredado en uno de sus tentáculos. ¿Y qué visión tan extraña? No será ese del sombrero de paja, ¿verdad? Ha estado causando mucho revuelo en el East Blue últimamente.
Dicen que el héroe de los marines, que estaba de visita, fue a buscarlo personalmente esta vez. Si es el vicealmirante Garp, ese sombrero de paja acabará hecho pedazos en el fondo del mar. Mientras tanto, decenas de buques de guerra de la Marina patrullaban los mares, desplegados bajo órdenes del cuartel general de la Marina. Localizar un barco pirata que había entrado desde Grand Line. La orden no solo especificaba la ubicación, incluía un detalle crucial. El barco en cuestión ondeaba una bandera negra con una extraña calavera con una sonrisa inquietante. Naturalmente, Tiberión no perdió el tiempo y, antes de abandonar el archipiélago, ordenó cambiar la bandera del barco. Y esto no escapó a la atención del servicio de inteligencia del cuartel general de la Marina. A lo lejos, en la cubierta de un buque de guerra de la Marina, un marine sostenía un par de binoculares. Sus pupilas se contrajeron al ver aquello. Un barco pirata a bordo de un rey del mar. No solo uno, ni dos, sino más de una docena de reyes del mar navegando por la superficie del océano. Todos a bordo retrocedieron instintivamente. No sabían si lo que veían era una ilusión o una pesadilla compartida. El marine bajó lentamente sus binoculares, con el sudor corriéndole por la sien, y gritó por el comunicador. Objetivo localizado. Hemos confirmado la posición aproximada. Se dirigen a la zona marítima de la isla del Amanecer. Cuartel General de la Marina. Recibido. Mantengan la vigilancia. No ataquen sin refuerzos. Los buques de guerra que transportaban a los Shichibukai también recibieron el informe. Tras haber entrado en el East Blue 2 días antes, habían preparado un despliegue estratégico con antelación. Después de todo, no es nada nuevo que un barco pirata no pueda superar a los buques de guerra del cuartel general. La noticia del curso de Tiberión Anma se difundió rápidamente. Cuando Gion supo que Tiberión se dirigía a la isla del Amanecer, se puso nerviosa. No solo se encontraba allí la aldea Foosa, sino que también era el lugar más sensible para Garp. Era obvio que el monstruo no se dirigía allí por casualidad. Era una provocación. Sin perder tiempo, contactó con Garp a través del Den Musi. La línea se conectó rápidamente, y la voz áspera del anciano ladró. ¿Y quién carajo está molestando a este viejo? Vicealmirante Garp, le presento al vicealmirante Momousagi. Por orden del almirante de flota Sengoku, he venido a perseguir a Tiberión Anma, quien ha entrado en el East Blue. Ah, pequeño Gion, ¿te metiste en problemas o algo así? El tono de Garp cambió inmediatamente. Había una calidez sutil en su tono, debido a su cercanía con Tsuru, quien había criado a Gion como si fuera su hermana menor. Ya lo localizamos, vicealmirante Garp. Pero se dirige directamente a la zona cercana a la isla del Amanecer. Creímos necesario informarle, por si acaso. Hubo silencio. Luego, una respuesta directa. Entendido. Continúen la persecución. Este anciano se dirigirá a la isla del Amanecer de inmediato. Garp colgó sin decir otra palabra. Se levantó de su asiento y caminó hacia la proa. Con la mirada fija en el mar, y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa se desvaneció y frunció el ceño. Tendré que dejar de perseguir a ese idiota de Luffy por ahora, murmuró con pesar. Sus manos se apretaron lentamente hasta formar puños. Las venas de sus nudillos se marcaron con fuerza. De repente, sin hacer ruido, el aire a su alrededor cambió. Un escalofrío recorrió la cubierta. Las gaviotas mensajeras se alejaron volando, chillando. Tiberión más vale que no intente ninguna locura. O le arrancaré la cabeza. El sol del mediodía aún brillaba con fuerza cuando la superficie del mar temblaba con violentas ondulaciones. En menos de mediodía, los Sea Kings habían llegado a las aguas de la isla Dawn, en la aldea de Foosa, y desde lejos ya era visible el molino de viento de la aldea. Hermano, sal. Nuestra reina está aquí. Gritó el rey del mar con el torso de gorila verde azulado. A lo lejos, el mar se agitaba. De debajo de las olas emergió una criatura marrón, no muy grande. Su cuerpo alargado parecía el de una anguila. Detrás de él, lo seguían decenas de subordinados. Si Shanks el pelirrojo hubiera estado presente, lo habría reconocido sin lugar a dudas. Era el mismo rey del mar que le había arrancado el brazo de un mordisco hacía más de 10 años.